Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy inicio de semana, inicio prácticamente del mes de septiembre, y es 4 de septiembre del año 2023. Como cada día en nuestras redes sociales, mi cuenta Twitter ahora es X, @Jair Cuba. La del programa es Frente a Frente 9. También activa desde ya nuestra mensajería de texto. Nos ubica en el 0424-232-3228. 0424-232-3228. Y esta noche en reposición a las 8 de la noche usted puede ver Frente a Frente. Y la invitación cordial para que se suscriba a nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Pues bien, mis amigos, inicio de una nueva semana, el mes de septiembre ya, prácticamente aproximándonos a los últimos meses del año. Muchas lluvias, sobre todo en los altos mirandinos, y el pronóstico es que va a seguir lloviendo, así que mucha precaución si no tiene nada importante que hacer fuera de casa. Las personas que, por supuesto, de la tercera edad, porque todo el mundo tiene algo importante que hacer, como es buscar el sustento diario o ir a trabajar en los lugares fijos donde deben ir. Pero si no es necesario salir de casa, mejor es estar resguardado, porque anoche llovió muchísimo. Se reporta incluso aquí en Montaña Alta, se han reportado algunos incidentes con el tema de las lluvias en el municipio Carrizal. El alcalde José Morales visitaba en estos días algunas viviendas vulnerables y se comprometió en la medida de sus posibilidades a tratar de atender a esas circunstancias tan difíciles. Anoche llovió fuerte, a partir de las 7 de la noche aproximadamente, llovió muy fuerte. La semana pasada, el día viernes, hubo un apagón, pero es que decir hubo un apagón no es nada noticioso. En San Antonio de los Altos estuvo hasta, sectores de San Antonio de los Altos estuvieron hasta 20 horas sin luz. Y en Los Teques, ayer estuvimos recorriendo, estuvimos en el mercado del Arbelo un rato, varios sectores de Los Teques, y también nos reportaban problemas de luz. Y si usted se pone a sacar la cuenta, el problema del agua, bueno, es gravísimo también. Y es lamentable porque fue una de las banderas que esgrimió el hoy reelecto gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. Una de sus promesas fundamentales fue el suministro de agua. No sabemos si eso obedeció sencillamente a una oferta de campaña o lo que está ocurriendo es que no hubo ningún tipo de planificación para ello. Lo cierto del caso es que las comunidades están sumamente afectadas por este tema de la ausencia del vital líquido. Amigos, apareció, para entrar un poquito en el tema de la política, en la mañana de hoy voy a conversar con el politólogo Sergio Grafe. Sergio Grafe estaba un tanto retirado de las lides cotidianas de la política, cotidianas digo, exhibiéndose públicamente porque tuvo un lamentable accidente que aquí lo reportamos e hicimos votos por su recuperación plena, que como en efecto nos complace mucho verlo aquí saludable y de nuevo entre nosotros. Pero como hoy vamos a comentar de política, vamos a hablar de política, bueno, muchas cosas por supuesto que se tejen en esta madeja previa a las elecciones primarias de la oposición, pero no solamente las primarias, sino también otros factores que cohabitan dentro de la política opositora. Ayer en un comunicado apareció de nuevo Benjamín Rauseo. Eso era un secreto a voces. Yo tuve conversaciones con gente cercana a él y nos habían dicho que se había tomado un oportuno reposo y que iba a aparecer oportunamente. Lo que contrasta con el discurso es que el señor Rauseo dice que él está reapareciendo en la política,
debido a un clamor popular. Bueno, si usted forma parte de ese clamor popular, nos envía un mensajito. Pero su presencia en la campaña, de cualquier manera, aviva el debate. Unos dicen que Rauseo es un candidato alentado por el gobierno nacional y hay otras personas, otros factores que dicen que no, que es una alternativa de carácter independiente. A mí me llama la atención muchísimo de algunas personas de la política tradicional que están apoyando o que en su momento apoyaron, no sabemos si ahora en esta nueva etapa, a Benjamín Rauseo. Lo cierto del caso es que habrá que evaluar esta candidatura que en su momento tuvo un buen posicionamiento. Por otro lado, mis amigos, se han desarrollado una cantidad de alianzas grandes, pequeñas, es decir, mire, hay alianzas locales, hay alianzas regionales, hay alianzas municipales y por supuesto hay alianzas nacionales, lo cual no me parece del todo malo porque de cualquier manera se están buscando entendimientos y acuerdos de cara al próximo proceso electoral. Fíjense ustedes lo curioso y a lo que se ha acostumbrado la sociedad venezolana y el país político. Todo el mundo habla de las próximas elecciones y no hay una fecha definida. Pero todo el mundo habla de las próximas elecciones. Se espera que puedan ser en los primeros 6 meses del año o en el octavo, 10º mes del año. Se espera que eso pueda ser. Siempre se busca entonces una fecha, el día que pasó el pajarito que se encontró Maduro, el día que estaba en Barinas, en fin, siempre le buscan algo. Pero lo cierto del caso es que la gente está como aceitando su maquinaria y lo más importante de todo esto es que parece haber una convicción mayoritaria de la gente a participar. Pues bien, como hoy tengo como invitado a un politólogo, vamos a hablar precisamente de política. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jairo? Agradecido por las oraciones que pediste para mi sanación. Gracias a Dios ya no estoy del todo bien, pero estoy muy recuperado, ¿no? En comparación al comienzo. Quería decirte 2 cosas nada más antes de que comencemos en forma. Primero, que te felicito porque vi 2 programas de los últimos, uno que le hiciste a Emilio Rojas Farfán. Primo tuyo. Primo mío. Yo soy Grafe Pérez y él es hijo. Somos familias directas. Él es sobrino de estos militares, de esta casta militar que uno de ellos se casó con la hija de Caldera, de Rubén Matías Rojas Pérez. Él es tío de Emilio, pero en todo caso vi el programa, me pareció una posición muy valiente la que asumió Emilio ese día, porque expuso una cantidad de situaciones que pasa a lo interno tanto de la revolución como de algunos gobiernos del PSUV, ¿no? Y el otro que me gustó mucho fue el que le hiciste a Alfonso Valencia. Fue muy didáctico sobre el tema de las primarias. Entonces, bueno, quería de verdad felicitarte porque... Y finalmente quiero saludar a todos los devotos de Santa Rosalía. Hoy es el día de Santa Rosalía. Hoy es el día. Hoy, 4 de septiembre, y quería mandarle un saludo a mis paisanos chaparreños porque allá hay una tradición. El santo patrono nuestro es San Basilio el Grande, pero hay una tradición que está creciendo desde hace 24 años, que es en honor a Santa Rosalía, y hoy tienen una celebración importante en todo el pueblo. Ahí la gente está cada vez aumentando el fervor por esa santa. Entonces quería de verdad que agradecerte. Excelente. Para todos los que tienen cultura mariana, además este es el mes de la Virgen del Valle. Correcto. El pasado viernes fue la bajada de la Virgen y el próximo 8 es el día de la Virgen del Valle. Uno de los países que a nivel mundial tiene más advocaciones de la Virgen es Venezuela. Es Venezuela, sí. Mucha cultura mariana. Correcto. Sergio, fíjate, cuando hablaba de Emilio Rojas Farfán, de verdad que Emilio es una especie de rara avis dentro de la política del gobierno nacional. Es difícil, y lo digo aquí, lo dije el jueves pasado y creo que lo dije el viernes, es difícil conversar con algunos amigos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando hablamos de libertad, cuando muchos hablan de que este es un país donde hay
plenos derechos democráticos, pareciera que dentro de esa organización política eso no existe. Hay mucho temor. Y voy a decir algo más, hay autotemor. No es que las autoridades nacionales tienen a los dirigentes bloqueados e impedidos de hablar. No, la gente se autocensura. Desconocemos por qué, desconocemos defendiendo qué. En el caso de Emilio Rojas, como te digo, una rara avis, un hombre con convicciones definidas, muy claras con respecto a su posición política, pero también tiene cosas internas que decir. No, y el primo es un tipo formado. Uno puede criticar esa ideología, como es mi caso. Él forma parte de un esquema ideológico que yo no comparto, pero somos muy buenos amigos. Y quiero decirte lo siguiente, espero que no sea una infidencia. Emilio forma parte de varios grupos de debate a nivel nacional que comparten esa visión crítica que él tiene. Es decir, hay un movimiento dialéctico, como llama él, en lo profundo del chavismo, que está haciendo revisiones de tesis programáticas. Y de allí a un abandono del proyecto político no hay nada, esa es la primera etapa. Entonces, estábamos hablando de una fuerza subterránea, subrepticia, que está moviendo al chavismo por dentro, y que, como tú bien dices, muchos se autocensuran porque tienen algún cargo, etcétera. Pero ahí hay un movimiento bien interesante, y Emilio es uno de los que está promoviendo ese debate interno. Bueno, tengo que hacer una pausa. Al regreso vamos a terminar de conversar de este tema. Es que algunos no cuidan ni cargo. No sé qué es lo que cuidan realmente. Yo lamento mucho eso, de verdad, porque tampoco este es un foro para hablar mal de los demás. Este es un foro para expresar ideas. Una breve pausa y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. De regreso, amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de Mira TV. Tengo activo el número de la mensajería de texto, 0424-232-3228, 0424-232-3228. Bueno, terminando con este comentario, de todas maneras hay mucha gente del sector del gobierno que quiere venir o afecto al gobierno, que quiere venir al programa, y van a venir algunos, pero si hemos hecho contacto, me llama poderosamente la atención, de que no, ahorita no puedo porque tal cosa, ahorita no puedo porque no debo declarar, en fin. Yo creo que eso ha existido en todos los partidos políticos. Bueno, una especie de autocensura, pero no necesariamente este es un programa para venir a afectar a nadie, ni este ni ningún otro programa. Es un programa sencillamente para que la gente exprese libremente sus ideas. De eso se trata. Hay otra interpretación que pudiera ser que no tienen nada bueno que decir. Bueno, entonces prefieren no exponerse. Bien, Sergio, la política se está moviendo muchísimo en el sector opositor. Yo saco de aquí un factor, un denominador importante, que me parece que la gente en líneas generales tiene la disposición de participar. Por lo menos ese fantasma de la abstención ha venido reduciendo. Creo que la gente ha entendido. No es como mucha gente dice por ahí, bueno, vamos a darnos una nueva oportunidad a ver qué pasa, ¿no? Es que en estos procesos siempre hemos mantenido en la tesis, y yo creo que tú también has sido partícipe de esta tesis. Hay que participar, no hay otra manera. Las vías de violencia, bueno, ustedes vieron el estrepitoso fracaso advertido además. Sergio, se están haciendo muchas alianzas. Yo quería comentar, si me lo permites, sobre ese tema, porque fíjate que yo te doy plenamente la razón. Hay un dato importante, Jairo, que ocurrió hace poco, que fue la designación de los nuevos rectores del CNE.
y cuya presidencia recayó en Elvis Amoroso. Elvis Amoroso salió de Contralor de la República para asumir la presidencia del CNE, pero además fue el protagonista de las inhabilitaciones que ha habido en la oposición durante los últimos años. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque lo conecto con la misma opinión que tienes tú. Se esperaba, razonablemente, que esa designación del nuevo CNE presidido por Elvis Amoroso pudiera haber causado un alto impacto en el deseo de participación en las elecciones, Jairo. Y si te das cuenta, no se activó un grueso importante de ese sector oposición que siempre ha estado en la frontera de la abstención. Es decir, superado ese incidente, gravísimo desde el punto de vista de opinión pública, digamos, no hubo un estremecimiento en el elector opositor como para decir que ya no iban a votar, que ya no van a votar porque designaron a Elvis Amoroso, porque fue el que inhabilitó a los demás, en fin. Pero ¿en qué se traduce eso? Que efectivamente la disposición de votar, tanto en las primarias como después en las elecciones regulares, ya es una voluntad que yo lo veo muy difícil que pueda cambiar. Y eso tiene que ver con estos movimientos que está haciendo el gobierno para ver cómo logra dos cosas: aumentar la abstención, bajar la participación electoral y dividir a la oposición. Esas son las dos estrategias fundamentales. Pero fíjate, gobierno. yo decía también la semana pasada, yo decía que la abstención también, ojo con la abstención dentro del PSUV también, porque ¿qué es finalmente la abstención, Sergio? Es un mecanismo de protesta que ejerce la gente. Sí, es la manera como mucha gente protesta. Lo que pasa es que en volumen hace un terrible daño. Pues bien. Y en unos países interpretan eso que tú dices y permiten el voto en blanco. Sí, no, incluso en Perú creo que hubo una oportunidad, una campaña, decía, vota blanco, vota... Tú vas y te expresas de esa manera, que es una forma también de rechazar. Esa es una forma. Así es. También. Sergio, bueno, se están haciendo muchas alianzas en este tema. En estos días se consumó una alianza del partido Un Nuevo Tiempo con Primero Justicia. Dígase de otra manera, Rosales anunció el apoyo a Enrique Capriles. Están por producirse otros apoyos. ¿Cómo observas tú eso en este momento? Normal. Yo creo que el esquema de alianzas es absolutamente natural en este tipo de procesos. En el 2012, cuando hubo la primera primaria, Leopoldo López terminó apoyando a Capriles. Que también, así es, claro. Que también compitió María Corina en esa primaria, sacó 100.000 votos, si mal no recuerdo. Eso es un proceso natural, normal. Muchas veces se sataniza porque se piensa que detrás de esos acuerdos hay negociaciones hasta económicas. Yo lo que creo en esta oportunidad es que las primarias, ese acuerdo puntual de Rosales con Capriles no impacta la posibilidad de deteriorar la imagen de María Corina en términos de la opinión pública. Te lo pongo al revés. Una alianza es útil cuando dos hacen más contra el cual te estás aliando. Es decir, yo tengo 3, tú tienes 2, 4 son más que 3. Pero en este caso, ese acuerdo no tiene mucho nivel de viabilidad porque es que tanto Capriles como Rosales juntos no tienen más apoyo que María Corina. Entonces, bueno, ahí pareciera que hay otro tipo de circunstancias. Fíjate una cosa, tú tomaste, esa era la segunda pregunta que yo te iba a hacer y tú la respondiste, ¿no? Y cuando yo te pregunto de eso, te hablo si eso es sano para el movimiento opositor en este momento. Que hay negociación, la hay. Desde el punto de vista económico, yo no lo puedo decir, por favor. Y, no, claro. Y además, vamos a sacar ese elemento. Pero en política, si no se negocia, no estás en política, sencillamente. Como acuerdo, bueno, a mí me parece que es viable. Ahora,
que esos acuerdos se estén estructurando en función de tratar de debilitar la candidatura de María Corina Machado, yo creo que merece otro análisis. Claro, pero por eso te decía que es que hay alianzas que son inoficiosas. ¿Pero tú crees que es no puntual para eso o es para que Capriles avance? Fíjate lo siguiente, eso es una pregunta interesante. Perdona, Sergio, porque también está el detalle, a mí me parece interesantísima esta alianza, porque Un Nuevo Tiempo no puso candidatos sobre la mesa, pero tampoco puede estar ajeno al debate y a la participación de la primaria. Pero además, ahora sí tienen candidatos. Hay un dato importante, Jairo, que no se ha evaluado en su justa dimensión en algunos analistas que he visto que están tocando este tema, que es el tema de la legalidad de los partidos. No hablo de inhabilitaciones de candidatos, de la legalidad de los partidos. La mayoría de esos candidatos que están participando en las primarias no tienen partido político que pueda postularlo, tienen la tarjeta de la unidad, pero la mayoría no tiene partido político. Es decir, Capriles no tiene un partido, porque... no ha formalizado, claro, no se ha formalizado, no, claro, le han entregado la tarjeta. Y no lo van a hacer, pues, en pleno proceso electoral nadie... El partido 20 no está inscrito ante el CNE, no es un partido político. No sé si el de Elsa Solórzano... Tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un escenario, fíjate lo que estamos, un caso tan interesante, Un Nuevo Tiempo sí existe como partido y el jefe es Rosales. Entonces, lo que uno ve ahorita, producto de una circunstancia muy puntual, pudiera expresarse en el futuro con elementos que no se ven en este momento. Pero Sergio, viene otra alianza, que va a ser Fuerza Vecinal con Acción Democrática. Fuerza Vecinal también tiene tarjeta. Sí, cómo no. AD tiene ese cuestionamiento con la tarjeta. Bueno, pero el AD de Prosperi no tiene tarjeta. No tiene tarjeta. El que tiene es el de Bernabé. Por eso te digo, entonces se está como recomponiendo el mosaico, claro, político en este momento. Fíjate una cosa. Sin embargo, fíjate qué importante es este tema. Lamentablemente hay otros que tratar. Fíjate, yo tengo la información, me imagino que tú también, porque tú eres un tipo más informado que yo, de que dentro de los candidatos de las primarias se está al menos conversando para llegar a un acuerdo de participación electoral después de las primarias, indistintamente de cuál posición pudiera asumir María Corina, bajo el supuesto de que ella, si no la permiten inscribirse ante el CNE, decida, por ejemplo, llamar a la abstención o retirarse del tema político. Eso es un tema interesante porque si todos los candidatos distintos a María Corina, en el supuesto que las gane, que yo creo que va a ser así, que gane las primarias, si todos los demás candidatos perdiendo no acompañan cualquier decisión de María Corina en el sentido de no participar, pudiera salir perfectamente un candidato de la oposición, de los demás sectores que participaron, que aún perdiendo van a tener un nivel importante de votación. No sé si logro explicarme. Sí, claro. Es decir, dejar sola a María Corina si eventualmente no plantea el tema de la participación electoral como una vía para el cambio. Pero fíjate, Sergio, cuando se concentra esto en función de una opción interna, en función de una candidata interna, estás de cualquier manera desviándote del objetivo, porque el objetivo está al frente. Totalmente. Es decir, yo creo que la estrategia ahorita de la oposición no debe ser cómo se autodestruye, sino todo lo contrario, cómo avanza. Yo estoy de acuerdo contigo, pero fíjate lo siguiente, yo veo candidaturas que están más enfocadas en la reconstrucción interna de su partido, más que en ganar las primarias. Por ejemplo, Prosperi no va a ganar la primaria, pero está haciendo un trabajo importante para reunificar las bases adecas, igual que el caso de Capriles con Primero Justicia. Capriles no tiene chance, pero no va a ganar las primarias. Pero ese trabajo que está haciendo de motivación, correcto, y es que ahorita muchos están tratando de llegar al segundo o de tercero. Porque si dos inhabilitados llegan primero y segundo, en el caso de María Corina y Capriles, el tercero puede cobrar. Entonces, ahorita hay muchos que están tratando de llegar de tercero. Pero si se aprueba el mecanismo de sucesión
por la vía del resultado de las primarias. Claro, pero fíjate, yo aquí tengo otros comentarios que he venido diciendo de manera extraoficial, pero son informaciones de fuentes confiables que yo manejo. Lo que se está pensando, Sergio, es también inhabilitar tanto a Prosperi y a Solórzano, porque forman parte de la Asamblea Nacional, que para el gobierno es espuria. Bueno, para mí también. Claro, pero yo te digo una cosa. Si pones de acuerdo con el gobierno, ¿no? Si yo tuviera un importante, si yo tuviera una posición de influir en las decisiones de la oposición, yo me juego esa carta. Yo aplico el esquema Barinas. Porque hay muchos que no han leído lo que pasó en Barinas en términos políticos. ¿Qué va a hacer el gobierno si, por ejemplo, María Corina gana y no la habilita? Gana Capriles y no lo habilitan. Bueno, todos los demás estarían habilitados. Pero fíjate, Sergio, entonces, uno y dos, fíjate. Discúlpame, ¿qué vas a hacer tú como gobierno? Inhabilitas sucesivamente lo que pasó en Barinas. Pongamos que llegue tercero Pérez Vido, por ejemplo, lo inhabilitas. Ok, lo saca del juego. Llegó cuarto Delsa, lo saca. El costo político de una decisión, porque estaríamos hablando de un candidato presidencial, no de un gobernador. Yo esa carta me la juego porque el problema es que tú tienes que entender que el gobierno va a jugar durísimo. Y por ejemplo, y termino con esto porque es un tema tan apasionante, suponte que el acuerdo Capriles-Rosales tenga que ver con una tesis que planteó Cabello en estos días que uno no sabe, que es que por esa ruta van a tratar de que habiliten a Capriles y sea candidato presidencial. Yo soy Capriles y no acepto esas condiciones de un acuerdo. Porque si estás inhabilitado ahorita y producto de un acuerdo político con Rosales te habilitan, bueno, hermano, esa decisión más gobernera no puede ser. Y más recuerda las condiciones en que se vino Rosales, que estaba afuera para ser candidato a gobernador del Zulia. Está bien, pero ven acá, pero al final, si Capriles termina siendo candidato con ese presunto o supuesto acuerdo que tú estás configurando, Capriles puede ganar las elecciones. Sí. Es decir, si todos se meten en ese acuerdo, puede ganar las claro, elecciones. perfectamente. Pero tengo que hacer de nuevo la pausa, mis queridos amigos. Y al regreso continuaremos con su programa Frente a Frente. Estamos de vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente. Vamos rápidamente con la mensajería de texto. Buen día, Jairo y Sergio. ¿Cuál es su opinión sobre lo siguiente? ¿Con la primaria se agota la búsqueda del candidato unitario o tendría que seguir insistiendo con los demás factores que no participan en dicha primaria? Ya Sergio te va a responder, Mario, pero vamos a seguir con la mensajería. Bueno, es difícil leer mensajes de texto que son videos, ¿no? Buenas noches, este mensaje llegó anoche. Es Adrúbal Machado, vivo en Los Teques, municipio de Guaycaipuro, barrio La Macarena, sur. Solicito ayuda urgente para reparar mi vivienda. Es el señor del mensaje que hemos venido pasando cotidianamente. Seguimos con que paguen el daño hecho y los pongan a realizar trabajos comunitarios por aberrado. Esto se refiere a unas estatuas que dañaron en la avenida Bermúdez. El opositor, voy a ver, muy largo este mensaje, muy largo. Buenos días, Jairo. Hoy, la semana pasada, disfruté, bueno, están refiriéndose a asunto de carácter personal por aquí. Parte de la una carne en vara o algo así. Parte de la plaza de Montaña Altas a oscuras desde hace 3 meses. Esto lo denuncia el amigo Marcos Ramírez. El viernes conversamos con las vecinas Nancy Barra y Teotiste Gallegos aquí, y yo les hice esa pregunta. Y Marcos Ramírez dice que hay un sector que no tiene luz. Buenos días, Jairo. Al final de la calle Federación, Matica Arriba, hay un depósito de camionetas. Les he dicho a estas personas que me manden por favor la foto. Esto lo estamos tramitando. Esto no es que nosotros seamos funcionarios de gobierno, sino que estamos usando
algunos contactos que tenemos. Buenos días, Jairo. Esperemos que cuando gane María Corina sea el Bukele de Venezuela y ponga preso a estos corruptos que destruyeron a Venezuela. Si lo va a hacer, que no lo diga, porque entonces la gente se espanta. Hay un resurgir de la derecha en América Latina. Así es, así es. Sí. Amigo Jairo, aquí en la calle de los Teques esta semana estuvieron colocando parches en las calles, puro grano de asfalto, para que parece que alivien el peligro de los transeúntes que se riegan por toda la calle. Bueno, buenos días, Jairo. Por eso yo me quedo con esa cuarta república. Según el gobierno, no sirvió para nada. En mi casa en el Vigía tenía agua todos los días, ahora solamente 3 veces por semana. Ahora, Jairo, Hidrocapital tiene destruido el Vigía, hueco a granel y botes de agua. Amigo Jairo, lo felicito por ser una de las pocas voces de protesta que tenemos, pero lo de la gasolina ya es insoportable gracias a los foráneos y funcionarios corruptos de los habitantes de los Teques. Tenemos que echar dolarizada. Ayuda, por favor, con una campaña a que las pongan todas dolarizadas. Bueno, Sergio, vamos con la pregunta, ¿te acuerdas de la pregunta? Sí, la de Mario, sí. De Mario Dum. Saludos, Mario. Esa pregunta se la hicieron a los candidatos en el debate que organizó el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, en aquel famoso debate. Y hubo diferencias de criterio en cuanto a qué se escogía en una primaria, si un candidato o un líder. Bueno, yo creo en principio que se escogen los dos, es decir, las dos condiciones deben estar empaquetadas en la misma persona, pero especialmente se está escogiendo un líder, que un líder que será candidato obviamente, porque para eso fue votado. Porque fíjate, el asunto de las primarias no acaba en ese proceso. El 22 de octubre se va a realizar un proceso para escoger un candidato unitario de un sector de la oposición que a mi juicio es el más representativo. Pero a partir de allí comienza una serie de decisiones importantes y de grandes acciones que tiene que ver, por ejemplo, con un eventual adelanto de las elecciones presidenciales y cuidado si no de una... ¿Qué llamas tú de un eventual adelanto? Abril, mayo. Fíjate. Este año, olvídalo. Yo te voy a decir algo que tú conoces más que yo. Yo no tengo problema en asumir cuando yo tengo ignorancia en algunos casos. No, eso no es ignorancia, eso es quizás no información. No tú sabes que los que organizan técnicamente las elecciones dentro del CNE es un equipo que no tiene nada que ver con los rectores. Así es. Es decir, los equipo técnico. Un equipo técnico. Entonces, eso de que algunos dicen, no, es que acaban de designar a los rectores y en consecuencia no, eso ha estado caminando. No hay tiempo para hacerla, por ejemplo, caminando antes de diciembre. Exactamente, eso es un supuesto que no es así. Si hay una intención previamente preestablecida de que las elecciones pudieran convocarse para este año, te aseguro que esos rectores pudieran perfectamente mañana anunciar ese proceso. ¿Que es ilegal? Totalmente. Las leyes nuestras establecen que el presidente de la República manda 6 años, los diputados nacionales 5, los alcaldes y gobernadores 4. En el 2025 coincide el mandato de estos últimos y la elección presidencial debería ser el año que viene. Pero en este tema, en este escenario tan complejo en que se ha convertido la política venezolana, muchas veces el ajedrez, es decir, en este ajedrez muchas veces tú ni siquiera estás buscando a la reina, a lo mejor es un peón el que te está poniendo a ti en jaque mate. Entonces, ese candidato que sea electo, para responder la pregunta de Mario, el 22 de octubre, tiene que estar preparado, por ejemplo, el candidato y los demás, porque se supone que una vez que elija a ese candidato vas a constituir un equipo integrado por los demás candidatos, equipo de trabajo, en fin. Pero es que ahí van a venir decisiones importantes. Y yo creo, estoy especulando, pero si el gobierno adelanta las elecciones con características de mega elección y mete a todo el mundo en esa elección, el gobierno tiene la oportunidad de conseguir a la oposición vuelta a leña. Bueno, y en un escenario de esa naturaleza, lo que ahorita es un 15%, que es más o menos el apoyo que tiene Maduro,
puede perfectamente ganar elecciones, y cuidado si no la presidencia. ¿Cuál es el tema, por ejemplo? Ese 15%, cuando tú lo ves así, en base a 100, dice, bueno, eso no es representativo. No, porque ahí tú tienes que sacar la abstención, que hay un 30% histórico, pero si la abstención se te monta en una elección presidencial en un 60, 70, ese 15 es más que el 50 de participación electoral. Y más si el resto de los candidatos que se presentan en una elección son de la oposición. Entonces, quien crea que porque Maduro tiene el 15% nada más de aceptación popular, está derrotado, está ponle el 20, pensando ponle el 20, ponle el 20. Bueno, yo te digo por las últimas Vamos encuestas, un poquito más realista, ponle el 20 que es malísimo. Igualito, pero digamos, si tú comparas 20 con 100, dices el 80% Te en le contra. digo, pero es Sergio, que esa cuenta no está bien sacada. No, y esa cuenta no puede sacarse así. Correcto. Te digo por lo siguiente, porque detrás de esa aceptación, Maduro tiene un partido, Maduro tiene un gobierno, tiene recursos. Maduro tiene un importante número de empleados públicos, no todos afectos, Claro. pero ahí existen mecanismos, de manera Claro, esa cuenta no puede sacarse así. Y por eso es que la posibilidad de una mega elección tendría esa idea, una especie de o nos salvamos todos o nos hundimos todos, porque entonces tú vas a tener a 20 gobernadores más que salvándole el pellejo a Maduro, salvándole el propio pellejo, bueno, y 200 y pico de alcaldes. Entonces, bueno, desde el punto de vista interno, tendría racionalidad política. No estoy diciendo que uno apoye esas cosas porque son ilegales, pero es un escenario que se puede dar. fíjate, con el tema del adelanto de las elecciones, ya es bastante con decir que las elecciones van a ser entre abril y mayo. Ya eso es un adelanto significativo. Correcto. Para este año que ha comenzado, bueno, Diosdado lanza un dardo por aquí, otro dardo por allá, y entonces la gente se pone, se aviva, ¿no? Con esto te voy a decir algo puntual. Diosdado se ha convertido en una especie de vocero de lo que necesita la oposición para confundirse más, y la oposición ha caído muchas veces en esa concha de mango, en esa trampa. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué yo no veo las elecciones este año 2023? Sencillamente por una razón fundamental, no por falta de ganas, por dinero. El tema de la situación del país es un tema importante. es sumamente grave. Una breve pausa, mis amigos, y ya estamos de nuevo juntos en su programa Frente a Frente. De nuevo, mis amigos, en su programa Frente a Frente, revisando aquí, tengo mucha mensajería de texto, el bullying. Buenos días, amigos. Carlos Mesones prometió luchar en contra del relleno sanitario, pero mató al tigre y le tuvo miedo al cuero, dice esta persona. Bueno, con Carlos he tratado de establecer contacto, hemos tenido contacto para que venga al programa, y me dice que está en la reserva, pero en la reserva verbal, porque yo siempre lo veo escribiendo artículos y me los manda, por cierto, muy interesante. Vamos a ver si te animas, Carlos, y pasas por aquí. A fin de cuentas, esta es tu casa. El bullying está penado, pero Diosdado lo saca todos los miércoles. Bueno, depende también. El bullying ocurre, Sergio, si tú te dejas, como dicen por ahí coloquialmente, que te monten tu chalequeo, ¿no? Claro. Buenos días. Jairo, esperemos que cuando uno estaba chiquito en el Chaparro, que algún chamo te echaba, le ponía una pajita. Le ponía una pajita en no el se hombro. llamaba bullying, por cierto. Sí, chalequeo. Chalequeo. Buenos días, te envié por WhatsApp para que veas, al tener tiempo. Es el árbol genealógico de María Corina. Bueno, Sergio, fíjate, tú dices que consideras que el sector que está en la primaria es el que concita el mayor interés desde el punto de vista opositor, o digamos, que maneja un sector de cierta legitimidad. Yo no tengo duda de eso, es demostrable numéricamente. Okay, y en este contexto, todos los que participan en las primarias tienen algo de apoyo popular.
y son encuestas nacionales. Todos los que no están en las primarias de la oposición no aparecen en el radar de las encuestas. Es decir, Ahora, ¿tú no ves factible que más adelante ocurra un acuerdo, no digamos total, pero sí parcial, con esos factores? Bueno, el candidato de Copey ha dicho... ¿Cuál oficial. Copey? Buena el tema. Copey oficial. Roberto Enríquez. No, el Copey oficial Manuel Miguel Salazar. Juan Carlos Alvarado es el secretario general, el presidente es Miguel Salazar. Claro, pero Juan Carlos es el candidato. El candidato, así. Él ha dicho que después del 22 de octubre, ese Copey que él representa apoyaría al que gane en la primaria. Eso es un dato interesante, no sé si fue que lo recogieron fuera de contexto, yo lo vi. Oye, pero eso no es lo que piensa Salazar. Entonces ya habrá que ver qué piensa Jonathan, que también es la otra pata de ese partido, porque es un partido de tres. Pero el asunto es que a mí eso no me preocupa, y te lo digo incluso como analista. Insisto en el tema Barinas. Hay mucha gente que no leyó bien lo que pasó en Barinas. En Barinas, con el proceso de las inhabilitaciones, Superlano lo inhabilitan ganando. Después la esposa, después a otro, y sacan a alguien ahí que está bajo perfil, Garrido, logra conectar el deseo de cambio en Barinas con Garrido y le pasa por encima a todos los demás candidatos. Hasta llevaron a Claudio Fermín para Barinas tratando de partir esa votación y no se pudo. Entonces, pueden salir muchos candidatos de la oposición, Jairo, pero si el candidato que resulta de las primarias logra poner en mecanismo un fenómeno que se llama la economía del voto, que fue lo que pasó en Barinas, todos los demás se desinflan. Y este candidato va a ser el que se chupe 90-95% de los electores opositores en el país. Sergio. Entonces, el número de candidatos en algunas ocasiones no significa Ahora, nada. fíjate, aquí hay que tomar en cuenta, aquí indudablemente hay que tomar en cuenta el resultado de la primaria. Pues tú no me puedes decir, claro, vamos a aprobar un reglamento, no me puedes decir que María Corina ganó y por hacer un ejercicio hipotético, ganó y dobló al inmediatamente superior, que es Capriles, y entonces no, bueno, pero aquí hay un reglamento y el candidato es Sergio Grafe. Ajá, y yo que gané la primaria, que estoy inhabilitado, yo no no valgo para ningún juego, como en las carreras de caballo. Claro, por eso hay que tomarlo en cuenta. Proceso, por eso hay que discutirlo y aprobarlo antes. Sí. Pero también pasa la otra contraparte. También te pudiera decir los demás candidatos, usted ganó, tiene una decisión importante, pero no puedes poner a quien te dé la gana a ti como candidato. No, totalmente, totalmente de acuerdo. Lo que vale para allá, vale para acá. Totalmente de acuerdo, pero en este momento yo gané, yo concito el interés. Claro. Se me tiene que oír y mi posición tiene que tomarse en cuenta. Claro, pero por eso es importante establecer esas reglas de juego antes. Sergio, porque, por ejemplo, fíjate, lo que yo te decía antes como broma, no es broma. Aquí hay muchos candidatos que están ligando llegar de tercero, después de María Corina y Capriles. Porque es posible que sea... sea... Sí, pero ¿con qué porcentaje también? Pues eso tampoco representa nada. Mira, fíjate lo siguiente, yo estoy de acuerdo contigo, si lo comparas con los fenómenos dentro de la primaria, pero cualquier candidato, yo lo que te voy a decir, cualquier candidato que gane las primarias, lo deseable es que haya un alto nivel de participación. Las encuestas hablan ahorita de un 10, 15, pero ponle que no voten los 3 millones que algunos desean. Que vote 1 millón de personas. Eso es muy buena participación. Pero además de eso, es representativa, es legítima. Claro. Ningún otro candidato, partiendo por Maduro, estaría siendo sometido a un proceso de participación popular como el que resulta en la primaria. Mira, y eso va a potenciar el tema de la opinión pública sobre los demás candidatos que se autoeligen o 3 personas en un partido. Con relación al tema de María Corina, obviamente que todos estos acuerdos buscan, engrasar las maquinarias, decir, yo te cuento con tanto, yo cuento con tanto. Eso me hace recordar la pasada primaria entre Pablo Pérez y Enrique Capriles. Bueno, Capriles concitaba el interés nacional como lo concita en este momento María Corina Machado. Correcto. Sin embargo, entonces se hablaba, no, en lo que AD se sume a la candidatura de Pablo Pérez, ese 1 millón de votos que había sacado Acción Democrática en su tarjeta en una elección previa, se suma para acá. ¿Qué ocurrió con eso? Eso era con lo que decía el comando de Pablo Pérez, que esos adecos votaron por Capriles.
Es decir, por mucho Claro. pacto que se haga, Sergio, entre los partidos políticos parece haber una convicción de la gente en función de otra candidatura. Parece haber Yo una estoy de acuerdo convicción de la contigo, gente. y fíjate. Pero tú tampoco eso lo puedes soslayar. Totalmente. Ahí es donde tiene que hilar fino el sector, el liderazgo opositor. Pero yo estoy de acuerdo contigo, igual que hay unos esquemas en el pasado que funcionaron y se construyeron unos mitos y hay quienes planifican elecciones en base a esos supuestos. Por ejemplo, las primarias es un proceso que la ganan las maquinarias. Bueno, eso no es, eso no es ninguna novedad. Pero tú crees que El eso pro- ocurra. Oye, Es que no pasó con Pablo Pérez y Capriles. Pero ahí voy yo. El problema es que, ¿dónde está esa maquinaria? Así es. Es decir, tú teóricamente puedes decirme lo que tú quieras, el problema es cuando lo llevas a la práctica. Entonces, por supuesto que es importante para un candidato tener un equipo político que le movilice los votos y se los cuide, porque ahí es donde está la posibilidad de éxito. Pero yo tengo la impresión de que en esta oportunidad un buen porcentaje de venezolanos se van a movilizar por su cuenta para participar en las primarias. Y ya, por ejemplo, Eso es espontáneo. es espontáneo, pero en ese voto espontáneo, la intención de voto hacia María Corina es mucho más alta que el resto. Por ejemplo, el voto de Prosperi debería ser 80% movilizado, porque él está confiando en esa estructura de AD. Capriles también tiene un tema ahí Igual, comunicacional. tiene su estructura. Claro, pero algo yo, entonces fíjate, por ejemplo, ayer la Comisión Nacional de Primaria acaba de publicar un buscador para los electores que van a participar en las primarias. Esa información es valiosísima. Claro. Porque la gente se la pasa criticando a la casta política de que toma decisiones equivocadas. Pero cuando al ciudadano le toca hacer asumir su responsabilidad, entonces no la hace. Y esto es un escenario donde todos tienen que participar para poder empujar el carro del cambio en el mismo sentido. Entonces, yo por ejemplo creo que a partir de ahora ya ese buscador está... Activo totalmente. Sí. Así es, se llama Buscador Primarias 2023, se puede meter ahí, es facilísimo, metes tu número de cédula, tu fecha de nacimiento, le das en consultar y te aparecen los datos donde estás inscrito originalmente, pero donde vas a votar, porque esto es importante. En los centros que usted está inscrito y vota regularmente, esos no van a ser centros de votación para las primarias, porque para eso existen centros nucleados que asocia territorialmente una cantidad de centros regulares y los electores pueden votar en ese centro nucleado. En Guaycaipuro hay 22 centros nucleados en todo el municipio y van a votar en 50 mesas. Usted con ese buscador mete su cédula, su número de su fecha de nacimiento y te dice esa aplicación cuál es tu centro de votación original y dónde te toca votar. Bueno, pero es importante que hagamos ese trabajo de información, porque muchas veces las estructuras políticas no tienen suficiente alcance para difundir esa información. Hay un detalle con todo esto, que a medida que se aproxime el proceso se van a seguir produciendo acuerdos, y en el marco de esos acuerdos los candidatos tienen que hacer la mayor difusión posible para ese tipo Totalmente. de información. Además de eso, hay que decirlo, en esas primarias pueden participar maduristas, chavistas, alacranes. Todas las primarias abiertas. Son abiertas. Son abiertas y tienen capacidad, es decir, los habilitados para votar son los 20 millones de electores que están en el registro electoral. Totalmente. De manera que va a ser un proceso que va a confrontar muchos obstáculos, pero finalmente yo creo que va a tener una participación importante. Claro, Ahora, pero no necesariamente el candidato está allí tampoco. Yo no entiendo. En la primaria, no necesariamente, porque fíjate tú, Sergio, hagamos ¿Pero ejercicios. que la gane o No, hagamos ejercicios hipotéticos. Ganó Sergio Grafe. Me interesa eso. Para no estar hablando ganó Sergio Grafe, yo llegué segundo, pero Sergio Grafe sacó 60% y yo saqué 3. Yo voy a ser candidato con 3. Y Antonio Abrante sacó 1. Y el otro sacó 6. Por eso te decía que es importante O sea, tenemos que saber interpretar también previamente un reglamento por los candidatos
donde se establezcan todas esas condiciones y te No, las pero es reglas, que tú no me puedes llevar esposado tampoco. No me puedes llevar esposado. pones todas las condiciones donde también los candidatos pondrán su propio Claro, criterio. tú no- Pero Mira, yo estoy de acuerdo hay- contigo en que si tú eres candidato y participas en las primarias, tú tienes que tener opinión en ese reglamento. Claro, No por puede ser supuesto, posible que pero yo soy si yo candidato. saco el pero- 0,5% no, pero yo te- y ganaron y yo- todos los demás los yo te inhabilitados hablo- que ellos solo. yo te hablo del Yo soy el candidato. Yo te hablo del reglamento. Es decir, la voz del candidato debe ser oída en un reglamento. Porque no puede ser que yo sea el candidato y entonces mi partido haga el reglamento. Por supuesto. Entonces, Yo creo, incluso te digo, que Capriles lo está haciendo bien. Capriles, dentro de toda su manera como él se desenvuelve, con lo cual yo tengo muchos contrastes, de cualquier manera está manifestando cierta experiencia producto de todos los procesos por lo que ha pasado. A mí se me parece mucho Capriles a Caldera, en ese afán candidatural. Fíjate, Caldera llegó un momento que la gente comenzó a pensar que estaba ya desahuciado, y cuando estaba, en el mejor término posible, ¿no? Se me interprete de la mejor manera, terminó siendo presidente de la República. ¿Qué tenía a su favor Caldera? El conocimiento de todo un país. Capriles fue candidato, fue precandidato, fue candidato y ahora de nuevo es precandidato. A Claro. Capriles lo conoce todo el país. Pero es que fíjate, A diferencia de otros, eso parece Claro. mentira, Sergio, pero juega un factor importante. El detalle está que pareciera que es el momento de otro. yo no estoy, ahí voy yo no estoy descalificando ni aminorando No. la imagen de Capriles. No, en el yo creo país. que lo está haciendo bien. Lo que pasa es que yo creo que en este momento, como tú bien lo decías, no hay forma de suponer que él pueda ser candidato presidencial de la oposición no porque está inhabilitado, porque lo pueden habilitar, es porque también está inhabilitada María Corina Machado. Entonces, o el gobierno los habilita a las dos, o a los dos, con lo cual María Corina tendría la ventaja porque va a ganar la primaria. ¿Tú crees que va a ganar la primaria? Sí, yo no tengo duda de eso. Es decir, bueno, al menos según las encuestas, habría que ver en todo caso. Sí, Bueno, sí. porque es que por ahí también dice, Porque es que- no, esos son encuestas que están trajinadas porque los partidos están haciendo esto y lo otro. No, vale, pero los actos de María Yo creo que Corina, aquí hay una los espontaneidad. actos de María Corina en el país son Además, hay mucha gente gigantescos. espontánea. Pero lo que te quería decir, entonces fíjate, Capriles no puede aceptar, digo yo, bajo ninguna circunstancia, para poder él ser candidato, que siga la inhabilitación de María Corina y me habiliten a mí. No. Porque eso no. esa habilitación tendría un plomo en el ala tan espectacular que no pudiera arrancar la campaña y todo el mundo lo vería como que es una candidatura gobernera. Entonces yo estoy de acuerdo contigo. El trabajo de Capriles es importante y es importante de todos los demás, por cierto, porque Claro. en esa medida cada candidato tiene su espacio natural de movilidad Claro, política. claro. Pero tú tienes 14 candidatos, son 14 personas que andan buscando la manera de activar sus cuadros. Eso al final... Y a lo mejor se va reduciendo la carrera también. y quedan Seguramente. 6. Faltan 48 días para la primaria. Un mensaje final, copiado en un Twitter. Hay que avisarle a los inversionistas extranjeros que deben traer velas porque aquí luz eléctrica no hay. Bueno, la situación que estamos pasando. Bueno, Sergio. Bueno, no, te agradezco mucho. Un llamado a la ciudadanía, como nosotros como ciudadanos también tenemos ¿Con quién estás tú, responsabilidad. ¿Te puedo responder eso en el próximo programa? Bueno, mis amigos, ha sido Sergio Graf. No, Bueno, tengo el corazón partido. Tengo el corazón Bueno, partido. yo lo sé. Ah, ok. Por eso te hice la pregunta. Esta noche, mis amigos, a las 8, usted puede ver este programa que quedó muy bueno. Así que esta noche a las 8, yo los espero mañana a las 7 de la mañana en un nuevo Frente a Frente.